Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana cargado de información, ha sido una semana en la que hemos tenido muchos movimientos en las bolsas y algunas de las empresas de las que vamos a hablar hoy, pues por ejemplo son Meta, Nvidia, que se disparaba esta semana, Apple, Alibaba. Vamos a comentar también algo que ha dicho Bill Gates y Elon Musk. Hablaremos también de Brookfield, entre otras muchas empresas. Así que si te interesa estar al tanto de lo que sucede en los mercados financieros, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Y sin perder más tiempo, empezamos. Si os parece, comenzamos hablando de Meta, ya que hay tres noticias que comentar relacionadas con esta empresa. La primera de ellas es que se estarían preparando para lanzar una nueva aplicación con la que competirán con la empresa Twitter. Sería una aplicación, nos dicen, basada en texto y la podrían lanzar, según se estima, a partir de junio. No sé si tendrá éxito finalmente, pero bueno, lo iremos monitoreando. Noticia interesante por parte de Meta. También tenemos que le van a meter una multa de 1.300 millones. Si recordáis, lo comentamos en el anterior repaso semanal de noticias, pero no se sabía todavía el importe. ¿Y a qué se debe esta multa? Pues bueno, viene por la transferencia de datos de usuarios de la Unión Europea a los Estados Unidos. Es una multa importante. Ya sabéis que a estas empresas tecnológicas pues les suelen caer bastantes multas de vez en cuando. Así que bueno, tampoco es algo que nos sorprenda demasiado. Y la última noticia relacionada con esta empresa, con Meta, tiene que ver con su aplicación WhatsApp, que ahora permite editar mensajes con un límite de tiempo de 15 minutos. Esto es algo que se llevaba solicitando mucho tiempo y parece que ya lo están implementando. Toca hablar de Nvidia, que quizás es la empresa de la que más se ha hablado esta semana. Ya sabéis, una empresa del sector de los semiconductores que comentamos en el canal pues hace unos 6 meses aproximadamente, y subió un 24% el día siguiente de presentar resultados. Se fue directamente a máximos históricos. Bueno, y tan buenos fueron esos resultados para que subiese tanto. Como vemos, batió tanto en beneficio por acción como en ingresos y por un buen margen, pero lo que más gustó de estos resultados y sorprendió bastante, y a mí el primero, fue la guía de ingresos que dio la empresa para el siguiente trimestre. Como veis, es de 11 billions en ingresos, cuando se estimaba que la estimación que pudiera dar sería más en línea con los 8 billions, así que sorprendió por muchísimo y parece que la empresa se está adelantando a lo que esperaban los analistas. Si cogemos las estimaciones que había anteriormente sobre la empresa, ahora si nos vamos a Ticker pues ya nos aparecen actualizadas, pero para el año 2024, ya con estas estimaciones, como os digo, actualizadas, se estima que la empresa tenga más de 40 billions en ventas. Esto hace una semana se estimaba que iba a ocurrir en el año 2026. Entonces es como si la empresa, con esta mejora del guidance, se hubiera adelantado 2 años. Aún así, la valoración de la empresa debemos saber que es bastante exigente. Igualmente, estamos hablando de una empresa que está cotizando a unas 20 veces ingresos, que todo lo que pase de 10 veces ingresos pues conviene mirarlo bastante con lupa, y que descuenta un crecimiento muy alto, lo cual no quiere decir que no se pueda dar, ¿eh? La empresa, si sigue creciendo a ritmos muy altos, es posible que la valoración esté justificada, pero el problema de todas estas empresas que cotizan a valoraciones muy altas y que exigen un crecimiento muy elevado para que el precio esté justificado, viene cuando ese crecimiento no se da. Si de repente decepciona en estimaciones de crecimiento futuras, por ejemplo, o no va cumpliendo ese guidance, pues el margen que tiene para caer es muy alto, ¿vale? Por eso invertir en este tipo de empresas que son de muy alto crecimiento es bastante arriesgado, por esto que os comento. No quiere decir que sea una burbuja, porque el crecimiento lo está teniendo, pero el problema, como os digo, es si decepcionan, pues es que el margen de caída es muy grande y aquí cada uno tiene que valorar pues la situación de la empresa. Desde luego que no creo que nadie pueda decir que está barata. Sí que es cierto que en relación a las estimaciones de beneficio que se estiman de la empresa, veis que ha caído bastante el PER a pesar de haber subido, estaría cotizando unas 42 veces beneficios del año que viene. Una valoración elevada, como veis, pero si mantiene un crecimiento potente, es posible que la empresa incluso siga subiendo. No sé qué opináis vosotros respecto a este tema. Yo prefiero ver los toros desde la barrera. Tampoco me voy a poner corto de esta empresa porque la verdad es que es una empresa que me gusta mucho y tiene potencial. Sobre el sector de los semiconductores, recordaros que es un sector cíclico pero que tiene crecimiento a largo plazo. Esto quiere decir que no crece todos los años, como por ejemplo vemos en el cloud computing, sino que aquí hay baches por el camino, pero a largo plazo es un sector que tiende a ir a mucho más. Y parece que la demanda por todo el tema de la IA generativa
puede ser más elevada de lo que se venía descontando. Por cierto, otras empresas del sector, como os comentaba en Twitter, que me podéis seguir, @Iván_bolsa, donde ya somos más de 17.000, impulsaba al alza a otras empresas del sector, como por ejemplo Taiwan Semiconductor, ASML o AMD. Tenemos otra noticia relacionada con un acuerdo con Apple y la empresa Broadcom para producir chips en los Estados Unidos. No se han revelado los términos financieros del acuerdo o la cuantía de este multimillonario acuerdo, pero parece que a las acciones de Broadcom le sentaron bastante bien, otra empresa que se ha marchado a máximos históricos, también relacionada con el sector de los semiconductores. Además de esta noticia de Apple, pues le ha venido bien todo el tema de los resultados de Nvidia que acabamos de comentar. Nos dicen que con este acuerdo van a producir más chips en suelo estadounidense para el tema del 5G y componentes inalámbricos de vanguardia. Tenemos también otra noticia relacionada con los semiconductores y en este caso con una empresa que se llama Micron. Seguramente que la habréis visto alguna vez porque algunos superinversores la llevaban en cartera. China bloquea la venta de chips de Micron en el país, asegurando que tienen riesgos de ciberseguridad relativamente graves. Así que esto es una noticia en contra de esta empresa de semiconductores. Vamos a hablar de Alibaba, ya que ha anunciado algunos despidos, pero antes me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues podéis dejar un me gusta, que no os cuesta nada, es completamente gratuito, o dejar un comentario si queréis apoyar el canal de alguna forma. Bueno, tenemos que Alibaba va a despedir al 7% de su plantilla dentro de lo que sería la división de la nube, que ya sabéis, lo comentamos hace poco, que la va a escindir al igual que otras partes de su negocio. Están tratando de aflorar el valor de alguna manera, ya que Alibaba, al igual que otras empresas chinas, pues ya veis la valoración a la que está, el mercado no ve con buenos ojos estas empresas y están muy penalizadas. Bueno, pues una buena forma de intentar aflorar el valor real del negocio pues puede ser mediante escisiones, mediante spin-offs. Y parece que en esta parte del cloud, que es una de las más interesantes en mi opinión, pues estaban anunciando un 7% de despidos. También esta semana tuvimos caídas en el sector del lujo. ¿A qué se debieron esas caídas? Bueno, pues hice un vídeo explicándoslo, pero básicamente es que estaban repuntando los casos de COVID en China y parece que eso pues causó miedo dentro del sector, ya que uno de los principales mercados de muchas de estas empresas de lujo, como por ejemplo Moncler o Louis Vuitton, entre otras, pues es Asia y en concreto China. Entonces se estaba especulando con que el crecimiento a lo mejor podría ser un poco menor de lo que se estaba descontando si, por ejemplo, les vuelven a encerrar. Bueno, tenéis ese vídeo, ya os digo, en el que comentamos pues algunas de estas empresas. También hablo un poco de Kering y de Hermès y vemos la valoración. Os lo dejo aquí abajo en la descripción y parece que ya se están calmando esas caídas. Pero fijaros, esto es un índice que recoge 10 empresas del sector del lujo y cayó en 2 días un 7%, que es un movimiento pues bastante brusco. Ya os digo que parece que ya se está calmando todo ese tema y viene impulsado por el tema de China. Tenemos también un comentario que os he recopilado aquí que hizo Bill Gates esta semana relacionado con la inteligencia artificial. Él decía que sustituirá los sitios de búsqueda y los sitios de compra. Como veis en la noticia, Bill Gates, que es uno de los fundadores de Microsoft, una empresa en la que aumentó fuertemente su participación hace unos meses, también lo comentamos en su día, que es cuando yo inicié la posición, tenéis un vídeo en el que os lo cuento. Como veis, dice que la carrera tecnológica que hay que ganar es el desarrollo del mejor agente artificialmente inteligente preparado para alterar los motores de búsqueda, la productividad y los sitios de compra online. Y hacía estas dos llamativas frases: nunca volverás a un sitio de búsqueda, como lo conocemos tradicionalmente, y tampoco irás a Amazon, según las palabras que decía este millonario inversor, Bill Gates. Tenemos también Elon Musk, que parece que no se quiere perder la carrera de la IA y quiere desafiar a los dos gigantes que hay dentro de este sector, aunque también hay otras muchas empresas, evidentemente, como Meta o Amazon, que también están invirtiendo fuerte en todo esto. Y en este caso decía que ve la necesidad de un negocio de inteligencia artificial para competir, como os digo, contra Google y contra Microsoft, lo que podría involucrar diferentes partes de su imperio corporativo, incluido Twitter, que predijo podría detener sus pérdidas tan pronto como el próximo mes. Así que bueno, a lo mejor vemos a Elon Musk metiéndose más de lleno en todo este tema de la IA. Tenemos que hablar también de Google esta semana porque ha anunciado un acuerdo con la empresa Uber y se han asociado para llevar la tecnología de conducción autónoma de Waymo, que ya sabéis que es esta empresa de Google
del tema de la conducción autónoma para llevarlo a las plataformas de Uber. Una noticia interesante, en mi opinión. Vamos a hablar esta semana también de Tesla, como casi todas las semanas. Parece que están volviendo los descuentos de $1.300, en este caso en algunos modelos como el Model 3 en los Estados Unidos. Parece que sigue ajustando los precios. Y también tenemos un acuerdo, en este caso del gigante automovilístico Ford, una de las empresas más potentes fabricantes de coches del mundo, que dice que ha acordado con la empresa Tesla para permitir a los propietarios de sus vehículos eléctricos acceder a más de 12.000 supercargadores de Tesla en América del Norte. Esto sería para principios del año 2024. Como veis, acuerdo interesante. Toca hablar también del gigante del streaming Netflix. En este caso, la represión contra el uso compartido de contraseñas en Netflix, todo el tema de compartir cuentas, se implementa en los Estados Unidos. Comenzó a alertar a los miembros del servicio de streaming sobre una nueva política en el tema de compartir y señaló que las cuentas de Netflix solo se pueden compartir dentro de un solo hogar. Se podrá pagar una tarifa adicional de $7,99 al mes por persona para las personas que no sean del hogar. Otra empresa de la que toca hablar esta semana es Embracer, que es una empresa que se hizo bastante conocida dentro de la comunidad inversora. Yo recuerdo haber visto muchos análisis de esta empresa por Twitter. Es una empresa, eso sí, que no sigo mucho, la verdad, y se pegaba una buena torta en bolsa, caía más de un 40% esta semana, como veis, tras registrar que ha perdido un trato de más de 2.000 millones de dólares. Las acciones cayeron el miércoles cerca de un 41%, un tortazo enorme, y una empresa que lleva una caída muy potente desde sus máximos históricos. No sé si justificado o no, porque no conozco la empresa en profundidad, pero parece que no están yendo muy bien las cosas en esta empresa, ya os digo, relacionada con el mundo de los videojuegos. Hablando de videojuegos, tenemos también que PlayStation, que como todos sabéis pertenece a la marca japonesa Sony, una empresa cotizada en bolsa de la que hemos hablado alguna vez más también en estos repasos de noticias, está apostando fuerte por nuevas franquicias y juegos de servicio en vivo. Parece que ahora van a destinar más dinero en intentar generar nuevas IPs. Como podéis ver, para el año 2023 estiman que el 40% vaya a nuevas IPs y el 60% a IPs existentes, y esperan que sea 50% y 50% para el año 2025. Así que otra noticia relacionada con el tema de los videojuegos. Tenemos también una noticia de Brookfield, una empresa que también hemos comentado en el canal, y que anuncia nuevas recompras de acciones que podrían llegar al 10% del capital de la empresa. Podrían retirar una parte importante de las acciones. Como veis aquí, se podrían comprar hasta 142 millones de acciones. Parece que desde la empresa ven que posiblemente pueda estar infravalorada y han decidido destinar una buena parte del dinero a nuevas recompras. Tenemos una adquisición por parte de la empresa petrolera Chevron para adquirir la empresa PDC Energy por 7.600 millones de dólares, o lo que sería lo mismo pagar $72 por acción, La Habana OPAR. Si buscamos, pues las acciones de la empresa están ahora mismo a un precio bastante próximo, a 70,63 en este mismo momento. Siempre suele haber un pequeño spread por si finalmente esa adquisición no se termina dando, pero bueno, tiene pinta de que sí que saldrá adelante. Y ya para ir finalizando, tenemos que CaixaBank se alía con Google Cloud para impulsar la innovación en el tema de la analítica de datos. Ya está aquí el repaso semanal de noticias, espero que os haya parecido interesante. Os dejo aquí abajo algunos vídeos de los que os he ido mencionando durante este repaso por si son de vuestro interés. También el viernes hice un vídeo repasando la situación actual del mercado, hablé de la valoración de Europa, también de la valoración de Estados Unidos y de diferentes escenarios que se podrían dar, entre otras cosas. Si no lo has visto todavía, pues lo tienes también aquí abajo. Y sin quitarte más tiempo, recordarte que puedes dejar un me gusta para apoyar el canal, suscribirte si todavía no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.